Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva emisión del Gran Desconocido aquí por Corunum TV. Les deseamos que la paz del Señor esté en todos sus hogares. Hoy tenemos una invitada muy especial. Le agradecemos mucho al Señor que pueda estar con nosotros acompañándonos. No se les olvide compartir este grupo con todas sus redes sociales, este nuevo capítulo de Gran Desconocido. No importa que quizá no lo puedan ver en el momento, pero cuando el Señor lo disponga y cuando la gente también tenga tiempo, pues puede encontrarse con una experiencia maravillosa. Nos acompaña Paulina Duque. Ella hace parte de la comunidad Corunum. La queremos profundamente. Es una mujer verdaderamente que nos enriquece con su testimonio. Pauli, buenas noches y ¿cómo estás? Buenas noches, Lorenzo. Muchas gracias por invitarme a este programa tan especial. Bueno, Pauli, vamos a empezar una pregunta muy sencilla. Y yo creo que tu vida ha estado llena de esa presencia del Espíritu Santo, del encuentro con Dios. Y quisiera que nos contases cómo fue ese primer encuentro con Dios, cómo te encontraste con el Espíritu Santo. Bueno, Lorenzo, yo conocí el Espíritu Santo desde el inicio de este caminar. Mi primera presencia con el Espíritu Santo fue de una manera muy sobrenatural y fue que yo empecé en una oración a sentir un revolotear muy fuerte acá y todavía lo siento muchas veces. Me palpitaban muy fuertemente los ojos y era un calor impresionante en mi cuerpo. Eso fue mi primer acercamiento con el Espíritu Santo. Qué bonito, Pauli. Tú empiezas a sentir el Espíritu Santo, inicias un camino de conversión, de acercarte al Señor y empiezas a vivir una experiencia de una enfermedad. Es difícil porque lo que entiendo es que empiezas a caminar con Dios, todo marcha bastante bien y llega la enfermedad. Cuéntanos a todos en qué consistió y cómo lo afrontaste con el Señor. El Señor es todo un caballero. Él primero me acerca a Él, yo empiezo a conocer del Señor, empiezo a asistir a la Eucaristía. Yo era una mujer completamente del mundo, dependiente de vicios, de comodidades, de vanidades, y empiezo a sentir que en mi vida había un vacío, como que me faltaba algo. Yo pensaba que lo tenía todo y en realidad me faltaba todo, me faltaba Dios, y entonces yo empiezo a tener esta cercanía. Mi primer acercamiento fue con la Eucaristía, ese fue mi primer gran amor. Y yo en la Eucaristía empiezo a sentir pues este vacío y yo digo, a mí me hace falta algo y es comerme a Jesús. Y ahí yo empiezo este caminar, empiezo toda la conversión, empiezo a hacer renuncias, a alejarme del mundo, de la rumba, de tantas adicciones. Y después de estar, pues llevaba unos meses, me encuentro con que mi vida se despelota. Me encuentro con la enfermedad. La empresa, la familia, división, o sea, todo. Esto de la enfermedad es muy duro porque es algo que tú crees, es lo único que tú no puedes controlar, no lo controla el dinero ni nada, sino que ahí es cuando te toca abandonarte en las manos del Señor. A mí me diagnostican como un cáncer en la sangre. Y me dicen, Pauli, tú no puedes hacer ejercicio, no puedes recibir sol, no puedes. Y yo siento que mi vida se parte en dos. Pero como ya tenía este acercamiento con el Señor, Él me sostiene. Y ahí empiezo un caminar por las clínicas muy fuerte. Estuve al punto de morir, porque cuando a mí me diagnostican, te voy a contar este momento que es muy importante. Cuando a mí me diagnostican la enfermedad, y resulta que hago una trombosis a una reacción alérgica a un medicamento. Ese fue el momento más doloroso, Lorenzo, porque cuando a mí me hacen la transfusión del medicamento, yo me encuentro sentada en una poltrona supervisada por aparatos, especialistas, y yo empiezo a llorar de ver que me estaban haciendo la transfusión de un líquido de una sangre muy oscura. Y fue tanto mi rechazo que yo hice una trombosis y esto me llevó a cuidados intensivos, casi me muero. Entonces fue un momento muy doloroso, pero a partir de ese momento tan doloroso, después vino el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sientes esa
reacción alérgica y de alguna manera esa era la droga o ese era el medicamento pues para seguir adelante con tu vida. Y cómo te refugias en Dios. Digamos que ahí ya la ciencia no podía hacer nada. También estaba la situación de la empresa y cómo el Espíritu Santo y cómo Dios empieza a tocar a su vida para superar esa etapa. Desde ese momento yo me siento sostenida por el Señor. Yo creo que era una manera de Él contemplarme, porque sin el Señor yo me hubiera no, yo creo que perdido en una tristeza. Incluso cuando a ti te diagnostican una enfermedad tan fuerte, lo primero que hacen es buscarte ayuda psiquiátrica para medicarte. Y yo digo, deme en 3 días. Si yo no lo acepto, si yo no lo asimilo, me medican. Pero mi medicamento ahí ya era el Señor, ya tenía un conocimiento de Él. ¿Cómo te sanas definitivamente de esta enfermedad? Porque pues aquí está Paulidu que pues gracias a Dios tiene muy buena salud con respecto a esa enfermedad que ella estaba desarrollando, que era una especie de cáncer en la sangre, no sé si se puede decir de esta manera. ¿Y cómo Dios te sana? Yo empiezo a vivir en la clínica, mis días en la clínica eran hasta de 30 días y yo iba a mi casa a veces, pasear a mi casa y volvían y me internaban. Pero yo en este proceso me empiezo a declarar sana, pero también encuentro con que esta enfermedad era impuesta. Un día voy a un lugar que es muy especial, que es nuestra casa, ¿cierto? Nuestro apoyo espiritual, que es la Casa del Ave María, a una oración de sanación y me encuentro con que mi enfermedad era impuesta y yo no tenía conocimiento de que esto podía pasar. ¿Qué significa, sobre todo para los que nos están escuchando en estos momentos, qué significa que la enfermedad es impuesta? Es decir, ¿puede alguien imponer alguna enfermedad, Pauli? Bueno, gran sorpresa que sí. Resulta que la enfermedad había sido bajo un trabajo de hechicería, maleficio, brujería, y pues yo tenía una puerta abierta por el pecado y pues esto pudo hacer efecto en mí. Hay una cosa muy importante de lo que nos dice Pauli, es que muchas veces esas heridas, esas amarguras de nuestro corazón pueden abrir puertas espirituales para que el mal pueda actuar. Y también les queremos decir a todos que cuando caminamos con el Señor, cuando empezamos a caminar con el Espíritu Santo, no temamos al mal, porque es más poderoso aquel que realmente entregó su vida y su sangre por nosotros. Empiezas entonces a entender esa connotación espiritual de tu enfermedad y qué decides hacer, o sea, cómo empiezas a luchar también por tu salud. Bueno, empiezo a hacer un proceso tanto de sanación interior como de liberación y en fe me empiezo a declarar sana. Yo me empiezo a declarar sana, Lorito, y en un año que fue muy difícil, ya después de un año yo dejo medicamentos, empiezo a hacer una vida normal y luego de eso me invitan a una prédica de un hombre que es muy reconocido y este hombre en medio de su prédica empieza a contar que él era muy enfermo desde pequeño, que tenía hemorragias, a mí me daban hemorragias, que convulsionaba y que él siempre se declaraba sano, pero que en medio de las prédicas decían como, ¿quién va a dar el testimonio? Y él siempre decía yo, y siempre en medio de su testimonio, diciendo que el Señor lo había sanado, caía como pollo, convulsionaba y le daban hemorragias. Entonces yo en medio de su prédica me cuestioné, ay Señor, yo que me declaro sana, ¿qué va a pasar el día que yo vuelva y caiga como un pollo, me den hemorragias? Entonces, pero yo simplemente fue algo mental. Al final de la oración, él empieza a orar y Paula empieza a llorar impresionantemente. Me siento en la silla del auditorio, pero cuando yo me siento, me veo en la silla de la clínica, en el mismo sofá donde me estaban haciendo la transfusión. Y me encuentro llorando de la misma manera como estaba en la clínica. Y se me hace el Señor Jesús presente, resucitado, me mira a los ojos con muchísimo amor y me dice, hija mía, esa era mi sangre y yo te sané. Demasiado, demasiado hermoso, porque esa sangre que tú no quisiste aceptar, que era una sangre humana, fue realmente intercambiada por la sangre del Señor. Y recordemos que, como dice el libro de Isaías, por sus llagas hemos sido sanados, y realmente pues su sangre es capaz de sanarnos de todas las enfermedades. Si allí tú en tu casa tienes algún familiar
que tenga una enfermedad, comparte este testimonio. Paulina Duque va a estar orando por nosotros al final de esta entrevista y así como ella recibió, asimismo ella nos va a dar de lo que ha recibido del Señor. Pauli, hablemos un poquito del ministerio de liberación que tú apoyas en la catedral. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Háblanos un poquito de este ministerio. Bueno, yo siempre digo como que a partir de la vivencia, de la experiencia que tú empiezas a tener con el Señor, de la misma manera el Señor nos empieza a utilizar. Entonces, si el Señor te ha sanado, muchas veces te utiliza con don de sanación. El Señor me permitió vivir en este ministerio de liberación para apoyar a otras personas. Es muy bonito estar al lado de un exorcista aprobado por la diócesis porque es una escuela. Es ver cómo el enemigo queda destrozado sin poder alguno a los pies de Jesús. Ver cómo somos unos intercesores y cómo el mal, ¿cierto? Y el Señor dice en su palabra, sanarán enfermos, echarán demonios en mi nombre. Entonces, el mal existe, es real el enemigo, pero ante el poder del Señor. Y decís una cosa, Pauli, muy potente, y es que estas serán las señales de los que creen en mi nombre. Impondrán manos y los enfermos serán sanos, expulsarán demonios y sanarán de toda dolencia. Y esa dolencia no solamente es la dolencia física, sino la dolencia también espiritual de las almas. Y lo que nos decía Pauli de acompañar esos procesos, no solamente muchas veces pedir la sanación física, sino también la sanación emocional, porque muchas veces son somatizaciones, las enfermedades que tenemos de esas ataduras espirituales o emocionales que podemos tener. Entonces yo creo que es una señal muy bonita y en eso se manifiesta, Pauli, que eres seguidora del Señor. Hay un concepto muy bonito que yo quiero que nos expliques y es el concepto de alma víctima. ¿Qué significa y por qué es importante para tu vida? Bueno, este llamado a almas víctimas es un llamado para todos y es un llamado muy desconocido. Incluso el apóstol Pablo fue un alma víctima porque él unió su vida completamente a Cristo y ese es un llamado que en estos momentos el Señor está haciendo en estos últimos tiempos, siempre lo ha hecho pero como con más fuerza y es unir nuestra vida completamente a Jesús. Es como ser un intercesor y cuando tú eres un intercesor es unirte al otro hasta el punto que sufres, que dueles, es orar por el que no ora, es clamar por el que no clama. Entonces es un ministerio muy bonito. Yo desde un principio lo manifestaba en mi cuerpo, pero yo pensaba que era muy sensible espiritualmente. Cuando oraban yo tenía la facilidad de sentir el dolor del otro o indisponerme por el otro, pero ya en el tiempo, en la formación, me empezó el Señor a mostrar que era un llamado a ser alma víctima. Entonces es como estar en una oración y tú tener como darte por el otro y poder, no sé, liberar por la persona, sanar por la persona. Pauli, y muchas veces en esas oraciones y en ese extenderte con misericordia hacia el otro, y aquí hay una cosa muy importante, recordemos lo que es la palabra misericordia, ¿cierto? Que es hacerse miseria con el otro, puedes experimentar ese dolor de la otra persona cuando oras, cuando intercedes, que experimentas en tu alma. Me imagino que también la confusión, la ansiedad, y puede ser complejo, pero ¿cómo logras hacer esto o qué te anima a hacerlo? Eso va acompañado de un discernimiento. Hay momentos que incluso todavía no reconozco cuando es mi dolor o cuando tengo que entrar en oración y pedirle al Espíritu Santo que en realidad muestre, bueno, esto que yo estoy sintiendo es mío o de quién es, o cuando en una liberación tú vomitas por la otra persona o tú lloras por la otra persona o sientes algo en tu cuerpo, un dolor, una marca, y tú saber que no es tuya, sino de que el Señor te pone por la personita que están justo orando en esos momentos o incluso por una persona que ni siquiera está presente, pero el Espíritu Santo trae todo a la luz y te pone, te da como esa visión o escuchas una voz audible. Qué bonito. Y como dice la palabra, que el Señor quiere que seamos
sacrificios agradables y perfectos al Padre. Y como dice la palabra, también completo lo que falta a la pasión de Jesús. Y no significa que a la pasión de Jesús le falte algo, no. El sacrificio de Dios es definitivo y suficiente en la cruz, sino que más bien es que nos unimos a Él y con esa misma misericordia padecemos con Él y por el bien de las almas. Hay un testimonio muy bonito que yo quiero que me cuentes, a mí me impresiona mucho y tiene que ver con ese milagro sobre una flor. ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, y hasta ahora esto es noticia de último momento, esto era secreto. Un día en oración con unas hermanas estábamos orando por mi San José, por mi esposo, y estábamos clamando, diciéndole al Señor que si Él de verdad tenía esta promesa para mí, pues nos diera una señal. Cuando acabamos la oración, yo les manifiesto a mis hermanas que yo veo una florecita en mi mente, una florecita rosada. Y luego cuando abro los ojos, resulta que en la pantalla, en el descansador de pantalla, había una florecita rosada. Entonces todas como que, wow, no, el Señor, la confirmación. Pero es más bonito aún cuando al otro día yo me despierto y en el jardín estaba esa flor, esa única flor rosada que el Señor nos había regalado la noche anterior en oración. Entonces es sentir ese amor del Padre, o sea, cuánto te ama, que hace brotar una flor en el jardín para ti, para confirmarte algo. Y yo creo que tiene que ver mucho también con la confirmación que le daba a Gedeón. Y yo quiero que, pues obviamente nos sorprende, pues hacer el Señor que haga brotar una flor de un jardín simplemente para decirte, escucho tu oración, me importa tu oración, porque muchas veces decimos, pero venga, Dios, ¿por qué se va a preocupar o no de ayudarme a cumplir mi propósito o de darme un esposo o el carro que necesito o la conversión del corazón? Pero lo que nos confirma esto es que Dios escucha tu oración y toda oración es importante. No tengamos miedo de pedir y sí tengamos un corazón con fe para esperar. Eso me parece pues muy, muy bonito. Pauli, así como el Señor te ha dado, tú te quieres dar a los demás, el Espíritu Santo también te ha guiado a poder evangelizar en Cancún, en New York. ¿Qué haces y cómo lo haces? Bueno, desde un inicio el Señor me ha llamado como a la misión. Yo creo que uno no es como en tus fuerzas el deseo de servir, sino que es algo que el Señor te impregna y desde un principio el Señor me llamó a ese servicio. Ya me ha llevado a otros lugares y en Cancún fue con niños, fue una experiencia maravillosa porque son niños que o sea, cuando uno va y da es más lo que tú recibes y eran niños muy necesitados de algo que es el amor y ver cómo el Señor se manifestaba en medio de esos niños, un país como México que se dice ser el más católico, pero tú llegar allá y encontrarte con niños que no tienen los sacramentos y tú poder darles como esa iniciación y que se bauticen o reciban la comunión, es una bendición. Qué hermosura, Pauli. Te tocó vivir una experiencia muy bonita ayudando a un ministerio que le ayudaba a las prostitutas como a salir de esa vida. ¿Cómo fue esta experiencia y cómo sientes el amor de Dios? ¿Cómo lo sentiste por estas mujeres y por estas personas? Y yo quiero hacer énfasis en algo y es que todos de alguna manera tenemos necesidades, todos estamos enfermos y como dice la palabra, los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Y eso es muy bonito porque también así como el Señor se acercaba a este tipo de personas, nos invita a todos nosotros a que nos acerquemos, realmente que prediquemos y muchas veces no es el sano el que necesita del médico, sino las personas que estamos enfermas. Bueno, Lorenzo, llamémoslo Ministerio de Mujeres, porque partió de una necesidad y fue que yo venía presentando otro problema de salud
Y en una oración yo hice un trato con el Señor de que si Él me sanaba, de que si yo compartía mi testimonio para ayudar a otras mujeres, Él me iba a sanar y que por medio de mi testimonio Él sanara a otras mujeres. Entonces, a partir de mi pecado, de mi debilidad, porque también el tema de la prostitución, yo creo que el Señor me habló muy fuerte y todos nos prostituimos de alguna manera cuando damos nuestro cuerpo a cambio no solo de dinero, sino a cambio de comodidades, de amor, que en realidad no es un amor cuando las mujeres damos, ¿cierto? Pagamos con nuestra sexualidad, incluso los hombres también se prostituyen. Entonces el Señor me exhortó fuertemente en esto. Entonces yo voy a evangelizar a este grupo de mujeres y desde el primer momento que yo comparto mi testimonio, el Señor se manifestó tanto en mi vida como en la vida de esas mujeres. Hubo cambios radicales de vida, sanaciones de cáncer, sanaciones de ovarios poliquísticos, miomas, tumores, y el Señor empezó a respaldar como el dar ese testimonio y ver que se reconstruyen vidas, todo tiene sentido. Qué hermosura, Pauli. Pauli, hablemos de una experiencia muy bonita que tuviste con el Señor. No conozco mucho de esta experiencia, pero sé que estuviste en Tierra Santa, fuiste con varias personas de la comunidad y otras personas. Cuéntanos de estas experiencias vividas en Jerusalén. Bueno, desde antes de iniciar el viaje ya era una experiencia mística porque Él dispuso todo para este viaje. Desde que llegamos a ese lugar, yo te puedo contar que allá el viento no lo sientes como soplar ni como la brisa, sino que es un viento que sientes la presencia de Jesús, que te envuelve, que te abraza, es como caminar en el Espíritu. Qué bonito. Y además de ese viento, ¿qué otras cosas pudiste vivir allá? Pues además de sentir la presencia de Dios, obviamente recordemos y ya hemos explicado que la presencia de Dios es realmente sentir su presencia, no solamente en fe, no solamente en el alma, incluso muchas veces se manifiesta también en el cuerpo. ¿Y cómo se manifestó el Señor allá en ese viaje a Jerusalén? Todos los días vivíamos algo sobrenatural. Yo viví este viaje muy de la mano con una compañera, una hermana de comunidad, una amiga, y todos los días vivíamos cosas sobrenaturales. Desde la primera noche recuerdo que en el Monte de las Bienaventuranzas, ella y yo éramos como unas niñas pequeñas. Todo momento nos apartábamos, orábamos, clamábamos, alabábamos y nos pusimos a alabar y estar en oración, y las dos sentimos una presencia muy grande, era un hombre muy grande y nos abrazaba, y las dos nos quedamos como, tú estás sintiendo lo mismo que yo, y inevitablemente era Jesús dándonos ese abrazo desde la primera noche. También hubo un momento muy especial como en una caverna, y nosotros siempre aprovechábamos para apartarnos a orar y vivimos experiencias de liberación, de sanación. En el monte de los olivos, en el Getsemaní, para mí fue el momento más fuerte. Yo llego a ese lugar y yo le digo, Jesús, yo hoy vine a acompañarte, vine a estar solo contigo. Cuando yo entro al Getsemaní, yo me postro en el lugar donde había estado Jesús orando y le digo, Jesús, me uno a ti. Y yo me postro ahí y yo empiezo a llorar desconsoladamente y no me paraba, era un dolor, pero no era mi dolor, sino que era el dolor de Jesús, al punto de que ya me tuvieron que separar de ahí. La gente me preguntaba, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Pero nadie entendía que no era mi dolor, sino que yo me había unido al dolor de Jesús, y yo creo que desde ahí viene mi llamado a ser alma víctima, porque fue una lección mía decirle, yo vine a donarme a ti, yo vine a acompañarte, y el Espíritu actuó y me tomó y me unió al dolor de Jesús. Demasiado bonito, Pauli, esto que nos cuentas, y es una invitación a que todos intercedamos, pero algo muy bonito, y es que si quieres sentir el abrazo del Padre hoy en tu hogar, pídelo, como nos dice el Señor. Ora en lo secreto, que tu Padre que está en lo secreto te escuchará. Y finalmente, ya para terminar, Pauli,
Para ti es muy importante la Eucaristía. Obviamente nosotros como iglesia, la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesús, y muchas veces por distracciones, porque tenemos afanes, porque es el domingo, por lo que sea, nos acercamos al sacramento o la Eucaristía de manera muy incauta o con mucha distracción en el alma o muchos pensamientos, y muchas veces se nos olvida lo que estamos viviendo allí. Pero cuéntanos, Pauli, a través de estas experiencias para que refresquemos realmente lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, la Eucaristía fue mi primer gran amor y es como mi combustible diario. Lo que tú dices, muchas veces lo vivimos como de, ¿cierto? Sin la conciencia. Yo creo que tampoco hay el conocimiento de que en realidad es un encuentro, que es el gran milagro eucarístico, el regalo del Señor. Y yo ahí empecé a tener como ese despertar al espíritu, porque yo empecé a sentir la necesidad de ir todos los días a la Eucaristía y empezó a ver cosas sobrenaturales en la Eucaristía. Al principio muy básico, simplemente el sacerdote estar leyendo la palabra en el momento que lee el Evangelio, yo empezaba a ver como su alma, como su espíritu, mucho más grande que él. Ya luego lo empecé a ver en el momento de la consagración, veía obvio una alma y un espíritu más grande que el sacerdote y veía cómo era que descendía a Jesús. Entonces ya después de tú experimentar esas cosas tan sobrenaturales, ¿quién se niega a ir a querer vivir todos los días esa experiencia? Y hay algo muy bonito, una expresión que dice in persona Christi, en la persona de Cristo es que se hace la consagración. Y muchas veces, y es muy bonito lo que tú dices, tú veías la presencia, alguien más allí trayendo y ofreciéndonos su cuerpo y su sangre, y muchas veces miramos mucho al ser humano o criticamos al ser humano y a la iglesia, pero más allá de su humanidad, entender algo muy poderoso, y es que estas personas actúan en el nombre de Jesús y es el poder de Jesús. Yo creo que eso es muy bonito y quisiéramos que todos los que estamos aquí puedan vivir esas experiencias. Solamente te quiero decir algo hoy en tu hogar, y es que Pauli no es santa, espero que lo sea algún día. Yo tampoco, todos los que hemos pasado por el gran desconocido, nosotros nos conocemos lo calamidad que somos, y de alguna manera podemos experimentar el amor de Dios. Yo solamente te invito a que abras tu corazón, que sepas algo, y es que Dios no se manifiesta porque eres bueno, sino porque eres necesitado. El médico no va al sano, sino al que está enfermo. La lluvia no le hace bien a la tierra mojada, sino a la tierra seca. Y realmente el fruto es para el que tiene hambre y no para el que está saciado. Y todos nos sentimos con hambre, todos nos sentimos con sed, todos nos sentimos necesitados. Qué bueno que abramos nuestro corazón, quitemos las estructuras mentales y lo que nosotros vemos que puede ser tan extraño en la vida de Pauli. Yo puedo decirte hoy, no es extraño, es lo normal. Paulina no es especial, ella anda con el especial y por eso puede experimentar todo esto. Pauli, hagamos una oración y para que las personas puedan ser sanadas, para que puedan experimentar esto, para que se acerquen a la Eucaristía y puedan ver lo que tú has visto, esa presencia, mientras que el sacerdote predicó, esa presencia, mientras que se da también la elevación y la consagración. Okay, vamos a continuar en la presencia porque ya el Espíritu Santo está en este lugar. Ven Espíritu Santo de Dios, ven en nombre del Padre, del Hijo. Ven tú, Trinidad Santísima, y desciende en medio de nosotros. Ven y sopla de manera sobrenatural. Ven Espíritu Santo de Dios y empieza a revolotear en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestros hogares. Ven Espíritu Santo de Dios, ven y rompe cadenas de bendición, porque tú hoy te vas a manifestar en la vida de cada uno del que está ahí escuchándonos, de cada uno que está disponiendo hoy el corazón. Hay que disponerle el corazón para que el Señor actúe. Y por eso toda duda, todo aquello
todo razonamiento que te impida abrirte a la acción del Espíritu Santo, lo bloqueamos, lo atamos a los pies de la cruz de Jesús. Ven Espíritu Santo y actúa con poder. Pasa tú sanando tantos corazones hoy que están desesperanzados, tantos corazones que están hoy abatidos, tantos corazones que hoy no creen en el poder y en el actuar del Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios y enciende todos esos corazones en el nombre poderoso de Jesús. Porque hoy se rompen cadenas. Hoy todo espíritu que esté bloqueando tu vida es echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y empieza esa presencia del Espíritu Santo a sentirse. Yo ya la siento en mi cuerpo. Siento un calor muy fuerte. Y le pido al Espíritu Santo que se manifieste en cada uno de los hogares de manera sobrenatural. Ven Espíritu Santo de Dios y sopla. Soplan aquellos que tal vez no te conocen. Soplan aquellos que tal vez no te han dispuesto el corazón. Ven Espíritu Santo de Dios y trae sanidad a estos hogares que tal vez están hoy quebrantados. Todas cadenas de ruina, de estancamiento, de enfermedad son atadas a los pies de la cruz de Jesús sin derecho a mortificar. Amado Padre de los cielos, hoy en tu nombre declaramos sanidad, restauramos economía, hogares destruidos. Hoy el Señor, en el nombre poderoso de Jesús, está restaurando familias. Gracias, Señor Jesús, porque hay un bálsamo de perdón. Hay familias que necesitan abrazarse, perdonarse, aprovechar estos espacios de unidad, de encierro, de bloqueo para perdonarse, para abrirse al amor. Gracias, Señor Jesús, porque esto solo lo dispone el Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios y derrama dones, derrama frutos, carismas, ven y sé real en cada uno de estos corazones. Yo te pido, Espíritu Santo, que estas personas sientan tu presencia, tu revolotear. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque hay muchas personas que hoy en el nombre de Jesús están descubriendo que tú los estás utilizando para tu obra. Bendigo Amén. Tu nombre, Jesús, bendito seas, alabanza, 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 alabanza. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre, alabanza, 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 alabanza. Espíritu Santo, sea en tu vida y en la de tu familia la paz del Señor. Que tengan una hermosa semana y recuerden compartir este grupo en todos los grupos de sus familiares. Compartamos todo este hermoso testimonio de la vida de Paulina Duque y les deseamos realmente lo mejor a todos ustedes. Muchas gracias. Recuerden Corunum TV, la señal que te conecta con el corazón de tu Padre, y recuerda que tu Padre siempre te ama. Muchas gracias, Lorenzo, por invitarme.